Yo quiero que vamos a Mateo 26. Versículo 36 al 46. ¿Estamos ahí? Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites un sábado más, Señor, venir a estudiar tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron en esta noche, Señor. Yo te pido que toques hoy sus corazones. Y amén. Bueno, como les decía al principio, yo he leído muchas veces esta historia, y yo nunca había leído que él estuvo 3 veces pidiéndole lo mismo al Padre, ¿cierto? Yo leía una vez y uno oraba, y cuando tú oras con las personas, ¿sí o no?, tú les citas esto, pero aquí uno ve que el clamor del Señor era mucho, porque 3 veces fue y le decía al Padre lo mismo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo quiero que lo que primero analicemos es el lugar donde él estaba, ¿cierto? Dice que él estaba ¿en dónde? En Getsemaní. En el libro de Marcos, en el libro de Lucas también está esta misma historia, y en Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. En el libro de Juan 18:1 y 2 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces podemos ver que Getsemaní era un lugar donde Jesús solía ir a orar. Era uno de sus lugares favoritos. Y nunca iba, pues él iba solo más arribita, pero él siempre iba con sus discípulos. Él los dejaba en cierto lugar y luego él se apartaba a orar. Pero también ahí vemos que decía que Judas también conocía este lugar, porque él iba con sus discípulos. Getsemaní traduce del griego Getsemané,
que quiere decir prensa de aceite. Dice, es un lugar de aceite que daba en el monte de los olivos frente a Jerusalén. Decía ahí que era un lugar donde se extraía el aceite de la oliva, ¿cierto? De las aceitunas. Entonces allí esa prensa dice que, ¿cómo se dice? Sí, se juntaba duro y extraía, exprimía la aceituna. Y de ahí empezaba a salir el aceite, y que ese aceite que salía era el aceite más puro, ¿cierto? La primera parte, por eso lo llaman el aceite de oliva extra virgen, porque es ese aceite puro que sale, el primer aceite que sale. Entonces uno podría hacer como una comparación, porque allí el Señor iba a hacer ¿qué? También, y iban a extraer de él lo mejor. Dice que allí se le exprimiría como a Jesús ese aceite primario, digamos, el primer aceite de Jesús, que iba a ser para ¿qué? Para nuestra salvación, donde Él nos iba a ungir con ese aceite espiritual. Getsemaní era, como les decía ahorita, ese lugar favorito donde Él iba. En Juan 18:2 vuelvo y les leo, donde decía que Él solía ir a este lugar. Entonces me impactaba que como ese era su lugar favorito, Él lo escogió para tener esa última oración con su Padre. Fue allí donde se reunió con Él, donde Él pudo ir a este lugar y desnudar su corazón ante su Padre. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos también un lugar así. Necesitamos tener un Getsemaní. Puede ser el lugar donde tú te levantas todos los días a orar, donde tú puedes ir a ese lugar, donde tú puedes desnudar tu corazón. Pero también aquí vemos cómo el Señor veía que me encantaba, porque uno decía, ¿cómo que el Señor dice que empezó a entristecerse y a angustiarse? Y uno dice, pero ¿cómo Jesús se va a angustiar? Si era Jesús. Pero Jesús era ¿qué? Era hombre, era un hombre como nosotros. Entonces muchas veces nos vamos a entristecer, muchas veces nos vamos a angustiar. Como decía aquí Jesús, que le empezó a entristecerse porque ya que su hora se iba acercando. Pero lo lindo que Jesús nos enseña aquí es que Él no se quedó en la angustia ni en la tristeza. Entonces ahí mismo en el Mateo 26, 37 y 38, volvámoslo a leer, donde dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Volvía yo a la oración con mi amiga, y entonces ella me decía, ella está muy triste, o sea, el dolor, no puedo con este dolor, ¿cierto? Y aquí los apóstoles, Jesús le está diciendo a sus discípulos, velad conmigo. Entonces yo le dije a ella, voy a tomar esta situación que tú estás viviendo como si fuera mía, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien nos pide intercesión por una necesidad, tenemos que volverla como nuestra, porque así yo sentía el dolor de ella, porque yo sentía cómo estaba angustiada su alma hasta la muerte, porque ella preferiría ser ella la que esté enferma y no ver a su hija que está tan enferma, ¿cierto? Entonces ese velad conmigo, tenemos que estar muy atentos, muy cuidadosos cuando alguien nos llama y nos pide que oremos con ellos, que velemos con ellos, porque uno les dice, sí, yo voy a orar por esta necesidad. Si tú vas en el carro, muchas veces llegas al lugar donde vas a ir y se te olvidó y no oraste y no velaste con ella, y de pronto estabas como estaban los discípulos cuando Jesús vino y los halló como dormidos, estaban durmiendo. Yo veía aquí que en este sufrimiento que Jesús tuvo en Getsemaní era como la primera parte, porque el Señor aquí en este lugar
fue como crucificando todas sus emociones. Él crucificó aquí su dolor, su angustia, su tristeza, ¿cierto? Porque después todo esto, ¿dónde iba a ser? En la cruz. Entonces Getsemaní era el lugar donde empezaron los sufrimientos de Jesús. Dice que su alma estaba muy triste. Dice que alma es la parte inmortal del hombre, es el interior del ser humano. Juan 12, 27, 28. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué lindo es este pasaje, ¿cierto? Y él, me encantaba como él tenía la certeza de quién era su padre. Él confiaba en su padre, pero también lo que me impactaba aquí era que él siempre hacía la voluntad de su padre, porque él dice: yo he hecho todo lo que el Padre me ha ordenado que yo haga. Pero aquí vemos que en este momento él estaba muy triste, estaba entristecido, y decía que entristecerse es angustiar, contristar, es un dolor tan grande, una tristeza tan profunda. Yo no sé si ustedes alguna vez han sentido una tristeza de estas. Dice que era muy triste, perturbación interna, es una depresión profunda. Ustedes se pueden imaginar eso. Entonces, cuando yo volvía y leía, era yo sintiendo como esto que sentía el Señor. Yo decía, pues tan lindo, ¿cómo no agradecer? Ahora el pastor cantaba: gracias, Señor. Yo creo que en las palabras no nos alcanzan para agradecer todo lo que Él hizo, porque lo que Él sufrió fue algo que ningún hombre sin su Padre, o sea, nosotros sin Dios, no somos capaces de soportar. Ahí es cuando uno tiene una depresión, uno está enfermo. Si uno no tiene esa convicción de que el Padre está a nuestro lado, ayudándonos y levantándonos, no somos capaces de superar una situación de estas. Ahorita yo les decía que en ese Getsemaní fue no donde el Señor tuvo su dolor físico, sino ese dolor, ¿cierto?, espiritual, ese dolor interno. Entonces quiero que vamos a Lucas 22, 44. Y dice: y estando en agonía, ¿qué dice? Oraba más intensamente. ¿Cómo estamos nosotros cuando estamos en agonía? ¿Orando más intensamente o qué estamos haciendo? Porque muchas veces cuando mi amiga me decía esas palabras, me decía: el dolor no me deja. Y muchas veces a nosotros el dolor, la tristeza, la enfermedad no nos deja orar, no nos deja estar confiados con lo que el Señor nos está enseñando en esta noche, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos está enseñando que en medio de la agonía tenemos que orar más intensamente. Su voluntad, o sea, hacer la voluntad de su Padre, pudo más que su dolor, que su agonía, que su tristeza o que su angustia. Orar más intensamente. En el versículo 41 de de Mateo 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Entonces eso también nos pasa. Queremos orar, tenemos una necesidad, porque sabemos que nuestro espíritu necesita eso.
Pero ¿qué hace la carne? Débil. No nos despertamos, o está haciendo mucho sueño, o nos ponemos a orar y nos quedamos dormidos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, todas estas enseñanzas que el Señor nos dejó en Getsemaní es para que las empecemos a aplicar. Yo sé que hay muchas que ya hacemos, pero aquí Él nos enseña muchas cosas que, como les decía al principio, nunca el Señor me las había revelado. Ha sido muy lindo. Dice Marcos 14:38. También dice lo mismo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo, leyendo esta historia, decía, pues veía como que en ese huerto, para mí era como una escena muy conmovedora. Uno ver la humanidad de Jesús, uno ver todo lo que Él en ese momento estaba mostrándole a su Padre. Tan bueno que nosotros, como les decía ahorita, podamos estar en ese lugar, también desnudando, como decía ahorita, nuestro corazón y pidiéndole al Señor que cada día nos fortalezca, porque es allí, en ese lugar, cuando nosotros le mostramos al Señor nuestra debilidad, donde el poder de Él nos va a hacer que más fuertes cada día. Hebreos 5:7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué dice? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, miren, me encantó este versículo. Decía que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿A quién? Al que lo podía liberar. Al que lo podía liberar. Entonces aquí nos está enseñando a dónde tenemos que ir a rogar y a suplicar: al que nos pueda liberar de esto. Y decía que Él fue oído por su temor reverente. Entonces, que nuestro temor a Él, que nuestra obediencia, que siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Él, para que en momentos difíciles en que estemos de pronto pasando por una situación donde entremos en nuestro Getsemaní, podamos nosotros ir con súplicas, con ruegos, y pedirle al que me puede oír y me puede librar, pero que por causa de mi obediencia, mi oración pueda ser que escuchada y contestada por Él. En Getsemaní Jesús tuvo como el sufrimiento antes de entrar en la muerte en cruz, ¿cierto? Antes de la crucifixión. Dice que allí peleó y venció. Y me encantaba esto, porque yo decía: ¿por qué el Señor estaba tan angustiado y tan triste en este lugar? ¿Cierto? Era una pregunta que me venía, porque Él dijo que Él empezó, cuando llegó a este lugar, empezó a entristecerse, a angustiarse. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque Él ya sabía a lo que venía. Él ya sabía a lo que se iba a enfrentar. Él sabía y tenía un dolor grande, porque todo lo que Él iba a vivir era por los pecados de nosotros. Entonces, ahora volvía y decía yo: ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer lo que Él hizo? Dice que Él murió allí por nuestros pecados. Vamos a Isaías 53. Dice, del 1 al 7 leamos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura.
Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué lindo todos estos versos. Aquí podíamos ver que era Isaías y Jesús había leído esto. Él sabía, porque él había venido, porque de tal manera nos amó Dios que lo envió a él, para que él hiciera el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Él iba a llevar nuestros pecados, él iba a llevar todo en su cuerpo, y por eso él en ese momento entró en esa angustia y en esa tristeza, de pronto de ver la maldad del mundo, ¿cierto? De pronto de ver tanto pecado en el mundo, y aún ahora lo sigue viendo. Gracias le damos nosotros, porque un día nosotros también aceptamos a ese llamado que nos hizo él, y no tenemos por menos su sangre, sino que cada día valoramos más el sacrificio que él hizo en la cruz, porque fue una angustia muy grande. Y en Getsemaní, como decíamos ahorita, él crucificó su carne, crucificó sus emociones, crucificó todo esto que él estaba viviendo, pero allá en el Calvario crucificó su cuerpo, y en su cuerpo llevó todos nuestros pecados. Amén. Quiero que analicemos un poquito la oración que hizo Jesús aquí en el huerto. Como podíamos ver, cuando él oraba y él salió de allí tan fortalecido, y en estos días hemos estudiado, la oración es el arma más poderosa que tenemos cada uno de nosotros, porque el Señor dijo que fue a este lugar a orar como solía hacerlo. Recuerdan que siempre decía que antes de él salir a hacer cualquier, ir a predicar, él se apartaba a orar. Entonces la oración de nosotros es un arma muy poderosa. Vamos a 2 Corintios 10:4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Entonces la oración es el arma más poderosa, y el Señor acá nos la está enseñando, ¿cierto? Me gustaba o me impactaba mejor como él empieza a orar. Como dice en Mateo, dice:
En el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío. Qué linda exclamación. Él sabía, como ahorita decíamos, quién era su padre, ¿cierto? Él sabía que él tenía el poder y le decía, Padre mío, Padre mío. Aún en medio de la angustia que él tenía, él fue a buscar ¿a quién? A su padre, porque él era el único que le podía ayudar. Lucas 22:43. Leamos desde el 42. Dice, Padre mío, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Ahí veamos que él no estaba solo. Y cuando su padre lo vio con la angustia y la tristeza que él tenía, le mandó un ángel para que le fortaleciera. Aún nosotros, en medio de nuestra angustia, yo creo que muchas veces nos hemos sentido solos. En momentos tan difíciles que podemos vivir, uno se siente solo, como si el Padre lo hubiera abandonado. Pero aquí el Padre nunca lo abandonó, porque cuando lo vio, le dijo, te voy a enviar un ángel para que te fortalezca. Y dice que hace mucho tiempo que estuve como en una situación muy difícil, fue muy lindo porque me pasó algo así. Y yo estaba orando y estaba muy triste. Y en un momento yo dije, Padre, ¿por qué pues me siento tan sola? Yo estoy sola en esta situación. Y en ese preciso momento me entró un mensaje. Y era de la pastora Angelita. Y me mandaba una canción. Y adivine cómo se llamaba la canción. Tú no estás sola. Así es, tú no estás sola. La verdad que yo me postré y me puse a llorar. Y yo le decía, Padre, perdóname. Porque no estoy sola. No estoy sola y no estamos solos. En momentos difíciles, vamos donde el que tiene el poder de ayudarnos. Y dice que aquí el ángel bajó a fortalecerlo. Y él salió de este lugar fortalecido. Y me impactaba esta parte porque yo oraba con mi amiga y le orábamos y le decíamos, Señor, si es posible, pasa de nosotros esta copa, que mi niña se sane. Y si no, nosotros le estábamos diciendo que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Aquí veíamos que Jesús le dijo 3 veces, si es posible, pasa de mí esta copa. Y pasó la copa. No pasó la copa. Él tuvo que salir de este lugar a hacer lo que vino a hacer. Pero un ángel vino y le fortaleció. Entonces yo le decía, yo ya oré la primera parte, pero esta segunda parte, ¿cómo la voy a decir? Me parecía demasiado difícil, pero yo sabía que lo tenía que hacer. Y ayer hablé con ella y oramos y entonces le toqué esta parte, porque solo habíamos orado la primera parte. Entonces muchas veces nos pasa eso, oramos una parte y no la otra. Entonces oramos y yo le decía, sí, Él tiene el poder de sanarla, claro que sí, pero también no sabemos si su voluntad sea que se vaya. Entonces yo te quiero decir que no estás sola. Así como Jesús no estuvo solo porque un ángel vino a fortalecerlo, a ustedes también. A ustedes también van a tener quien les va a dar fortaleza, que se llama ¿quién? Jesucristo. Así como Él fue fortalecido en ese Getsemaní, en ese huerto en medio de su tristeza, Él ahora es el que nos da a nosotros fuerza, que nos da la fortaleza. En Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanados, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Él, en oración y ruego.
y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, sea cual sea la voluntad de Él, sabemos que Él nos dará esa paz, que vamos a estar fortalecidos aún para salir en medio de esta situación, no con la respuesta que nosotros muchas veces queremos, porque aquí Jesús nos enseñó que a Él no pasó la copa, pero que salió tan fortalecido de ese lugar, que cuando volvió donde sus discípulos les dijo: bueno, sigan durmiendo ya yo estoy ¿qué? Fortalecido, ya no necesito de su oración, porque ya el Padre me llenó, ya el Padre me fortaleció, y ya voy a ir a hacer lo que vine a hacer, a subirme a esa cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación. Ahorita hablábamos de que muy a pesar de que estemos tristes o que estemos en momentos difíciles, nunca dejemos de orar. Y yo quiero que miremos varios versículos donde podemos ver esto, donde decía que él oraba más intensamente. Y yo quiero que vamos a 1 Samuel 1:10. Aquí está hablando de Ana, ¿cierto? Cuando ella estaba pidiendo por su bebé. Así como Laura y Pablo estuvieron en esa oración incansable por ese hijo, Ana también. Ana estuvo en medio de su tristeza, nunca dejó de orar. Y decía 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Ana? El Señor le regaló ese bebé. Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Jonás 2:1 y 2. Sí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esto fue lo que hizo Jesús. Oró intensamente, cada vez más fervientemente, y su Padre le oyó. Ahorita hablábamos también de la otra parte que nos enseña en esta historia, y es lo que estaban haciendo sus discípulos. Quiero como mostrarles un poquito de esto, porque es lo que nos compete ahora también a nosotros, ¿cierto? Orar por las personas que necesitan oración. No olvidar. Es mucha gente nos llama en medio de su angustia, en medio de su dolor, y que nosotros no nos encuentren durmiendo, o que por nuestro cansancio nos durmamos. No recuerdo en cuál pasaje dice que ellos se quedaron dormidos porque estaban llenos de tristeza. Entonces, en medio de la tristeza, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, ¿qué estamos haciendo? Aquí tenemos dos ejemplos: orar más intensamente como nos enseñó Jesús, o irnos a dormir porque estoy muy deprimido,
porque yo creo que una vez les conté que yo tengo una amiga que ha sufrido mucho de depresión y que un día, o sea, fue como una exhortación tan grande del Señor, porque ella se levantó ya cuando está tan triste o cuando está deprimida, ya no quiere sino estar acostada. Entonces, en un tiempo que no estaba así, ella empezó a organizar su cama y que le dio por mirar el colchón, y que el colchón estaba hundido, o sea, del tanto tiempo que ella pasaba acostada, porque ella era mejor dormir que enfrentar la situación tan difícil que estuviera pasando. Entonces, por más difícil que sea la situación, vamos a orar cada vez más, más intensamente, así como Jesús nos enseñó. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, oremos sin cesar. Estoy muy triste, ore. Hay veces que yo sé que en medio de la angustia y de la tristeza como que a uno no le salen las palabras, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Ponga alabanzas, aquí también nos dice. Uno puede alabar al Señor en medio de la angustia, el Señor te da fuerza, el Señor te fortalece, así como fortaleció a Jesús en ese huerto. Dice que le fortaleció mucho, le dio fuerzas, le dio vigor, mejor dicho, lo llenó de una manera que salió, como les decía ahorita, allá a hacer la obra que él vino a hacer. Yo quisiera como solamente dejarles una preguntita, no, sabemos que no las tenemos que responder, pero sí, esto me confrontaba mucho, porque ¿cuántas horas estamos orando en el día? ¿O cuánto tiempo? No digamos horas. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Ahorita el pastor nos decía, el final de los tiempos se acerca, hemos visto señales increíbles. ¿Y estamos durmiendo? ¿O estamos orando para que cuando venga nuestro Señor nos encuentre listos para partir con Él? Entonces, que el tiempo de oración, vemos aquí como ahorita mirábamos, es el arma más poderosa que tenemos para enfrentar cualquier situación que podamos vivir. Segunda de Corintios 12, 8 al 10. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando Pablo de su aguijón, ¿recuerdan? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, esto es como añadiendo que Jesús fue fortalecido por su Padre en el huerto de Getsemaní. Aquí Pablo decía, cada vez se fortalecía en el Señor, en su espíritu, y que nos quede a nosotros también esta tarea hoy, que en nuestras debilidades digamos, en mi debilidad yo sé que el poder de Dios, ¿qué hace? Me fortalece. Entonces me encantaba como dice Pablo acá, porque entonces se gozaba en las debilidades, porque entre más débil era, el poder del Señor era más fuerte en él. Entonces, no sé cuál puede ser la angustia que tú traes en esta noche. No sé cuál sea tu necesidad, no lo sé. Pero yo los invito hoy a que entremos también nosotros en el Getsemaní. El Señor en ese huerto fue fortalecido por su Padre. En medio de nuestra angustia vamos a fortalecernos, vamos a pedirle al que nos puede librar de la angustia, y es Él.
vamos ante Él, y que cada uno de nosotros también nos podamos convertir en esos ángeles, así como el ángel que el Señor mandó, que Dios mandó a Jesús en ese huerto, que cada uno de nosotros seamos ángeles que podamos ir a fortalecer a aquellos que están débiles. Esta semana mi padre estuvo en la clínica y como yo estaba preparando este tema, les digo, pues es que me ha tenido este tema muy confrontada, y cuando estaba ahí, al señor del frente se lo iban a hacer una cirugía de corazón abierto, y el señor era primeramente Dios y después usted doctor, pero era así, iba muy confiado en que Dios era el que iba a hacer la cirugía. Y llega el médico a hablar con la familia y le decía, es una cirugía muy delicada, él puede morir en la cirugía. Bueno, les dijo, y ellos eran como así. Y les digo que yo era como callada, yo estaba con mi papá y me llega esa cosa. Y yo dije, no, yo no puedo dejar que se vayan sin yo orar con ellos. Entonces les dije, ¿pueden venir un momentico? Es que yo quiero orar con ustedes. Entonces la señora me decía, es que yo voy a ir a recoger a mi hijo. Yo le dije, si usted sí oyó lo que dijo su esposo, primero Dios, lo demás puede esperar, venga, oremos. Y empecé a orar con ellos. Yo les digo, yo nunca hubiera sido capaz de hacer eso, pues porque era gente que, pero ya es uno empezar a sentir el dolor del otro como de uno. Vamos a orar por el que lo necesita. Todo aquel que veamos que necesita una palabra, no dejemos de hacerlo. Esta mañana fuimos al barrio con los niños y me encontré con varios de los niños que empezaron con nosotros, y muchos de los niños ya son grandes, algunos perdidos en el vicio. Pregunté por otro, no, ese está, mejor dicho, se perrateó del todo, decía uno de ellos. Y yo decía, tenemos que seguir orando por esos niños. Esos niños tienen la palabra sembrada en sus corazones, pero si nosotros nos quedamos dormidos porque ellos ya no volvieron, hacemos lo mismo que hicieron los discípulos, dormir. Vamos a orar por esos niños para rescatarlos de ahí. Vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por nuestros amigos y por todo aquel que necesita que un ángel vaya y les fortalezca. Amén. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, espero que esta historia que hemos leído tantas veces hoy también los haya confrontado a ustedes y les haya enseñado cosas tan lindas. Y como ahorita les decía, pidámosle al Señor que nos dé eso, que nos dé ese momento de gozo tan supremo de poder sentir lo que Él sentía, que podamos sentir esa unción en nuestras vidas, anhelemos todo eso en nuestras vidas, porque muchas veces nos quedamos como conforme con lo que tenemos, pero qué bueno que el Señor nos empiece a confrontar y que nos empiece a mostrar ese gran amor que Él tuvo, para que nosotros también lo empecemos a dar a todos los hermanos y a toda la gente que lo necesita. Amén.